¿Sabes cuánto oro podría estar saliendo anualmente del sur del Orinoco? Entre 25 y 35 toneladas, según el informe 2021. Pero la pregunta importante es dónde termina ese oro. Porque mientras la Amazonía venezolana es destruida por el extractivismo ilegal e informal, mientras se contaminan ríos, mientras se deforestan territorios, comunidades enteras quedan sometidas a economías de violencia, explotación, existe un dato que debería obligarnos a mirar hacia allá, más allá de la minería ilegal. La propia organización, la OCDE, en su guía sobre flujos de oro en Venezuela, correspondiente a 2021, estimó que la producción proveniente de las actividades auríferas informales está entre 25 y 35 toneladas anuales. Estamos hablando de una cantidad gigantesca. Para tener una referencia, 31 toneladas de oro es aproximadamente la cantidad de oro que, según los datos citados, se encontraba retenida en el Banco de Inglaterra y que ahora se la cogieron los Estados Unidos. Ese volumen de oro venezolano tendría un valor de 1.900 millones de dólares, dependiendo del precio del mercado. Ahora vamos a hacernos una pregunta muy sencilla. Si Venezuela está produciendo o extrayendo semejante cantidad de oro, ¿dónde está ese oro? Porque aquí aparece una contradicción que merece investigación profunda. El BCB dispone de registros públicos relacionados con las reservas y operaciones de oro. Pero a partir de 2019 no encontramos un registro público equivalente que permita identificar una entrada o compra de oro nacional por parte del BCB con las magnitudes que ya dijimos, entre 25 y 35 toneladas. El último registro citado muestra que para 2018 compraron apenas 9,72 toneladas. Entonces tenemos una situación extraordinariamente llamativa, porque por un lado, de 25 a 35 toneladas anuales estimadas de producción, 2021, han pasado 5 años, puede ser más, y por otro lado, a 2018 compraron 9,72 toneladas el BCB para reserva. Y después, bueno, la opacidad, lo de siempre. Entonces, la pregunta inevitable es, ¿a dónde va el oro? Pero incluso esa pregunta se queda corta, porque el problema no es solamente determinar quién recibe el oro. Tenemos que preguntarnos necesariamente quién controla la extracción, quién controla las rutas, quién controla la comercialización, quién compra, quién transporta, quién exporta, pero sobre todo quién se queda con la renta generada por ese oro. Porque cuando hablamos del arco minero del Orinoco no estamos hablando simplemente de minería, no. Estamos hablando de territorio, soberanía, recursos estratégicos, poder económico y economías ilícitas. El sur del Orinoco concentra una de las mayores riquezas minerales del planeta, pero una riqueza mineral no se convierte automáticamente en riqueza nacional. Puede ocurrir exactamente lo contrario. Puede convertirse en una fuente de empobrecimiento, violencia y destrucción cuando el Estado pierde la capacidad de controlar quién extrae, cuánto vende, a quién lo vende y dónde termina el producto. Y aquí aparece el concepto de oro de sangre, no porque el oro tenga sangre, sino porque detrás de determinadas cadenas de extracción puede existir, y existe de hecho, violencia, explotación laboral, destrucción ambiental, desplazamiento de comunidades, control territorial por grupos armados y corrupción. Entonces el problema deja de ser exclusivamente ambiental, es también un problema económico, es institucional, es de seguridad de Estado y es un problema de soberanía, porque cuando el Estado pierde el control efectivo de un territorio estratégico, no pierde solamente hectáreas de territorio, pierde también la capacidad de decidir sobre esos recursos. Y eso tiene una consecuencia enorme. El territorio puede seguir perteneciendo jurídicamente a Venezuela, mientras el control efectivo de sus riquezas puede estar en manos de otros actores. Entonces, la soberanía significa tener capacidad efectiva para ejercer autoridad sobre ese territorio, sobre los recursos que constitucionalmente pertenecen a la República, a la nación. Entonces, cuando vemos imágenes de grandes extensiones deforestadas, ríos contaminados, comunidades afectadas, territorios transformados por la minería, debemos hacer una pregunta adicional. ¿Quién está capturando el valor económico de esa devastación? Porque una cosa es extraer oro y otra, muy diferente, es construir una economía nacional alrededor de ese recurso. En una economía formal, la extracción debería generar ingresos fiscales, reservas, inversión, empleo regulado, infraestructura, mecanismos de compensación ambiental. Pero cuando predomina la extracción ilegal e informal y las cadenas comerciales son opacas, el país puede quedarse solamente con los costos. Y los costos, el bosque destruido, el río contaminado, el territorio degradado, las comunidades afectadas, la violencia, la pérdida de biodiversidad,
la afectación de la cuenca que alimenta el Guri, y mientras tanto el valor económico del mineral puede desaparecer de los registros nacionales. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que debemos investigar. Por eso no basta con decir hay minería ilegal, hay que reconstruir la cadena completa, desde el punto de extracción hasta el comprador final. ¿Quién financia la extracción? ¿Quién suministra el combustible? ¿Quién controla las pistas, carreteras y rutas fiscales y fluviales? ¿Quién controla el oro? ¿Quién lo certifica? ¿Quién lo transporta? ¿Quién lo refina? ¿Quién lo exporta? ¿En qué jurisdicción termina? Y finalmente, ¿quién recibe los dólares? Esa es la última pregunta de todas. ¿Quién se está aprovechando de esa renta? Porque si el oro venezolano genera miles de millones de dólares, esos recursos no aparecen proporcionalmente en las cuentas públicas. Entonces estamos frente a algo mucho más grave que un problema de minería ilegal. Estamos frente a una transferencia clandestina de riqueza nacional. Y ahí aparece el vínculo entre el extractivismo y la economía ilícita. Las economías ilícitas no existen únicamente porque existen minerales ilegales. Existen cuando se construyen redes capaces de convertir un recurso extraído al margen de la ley en un activo comercializable dentro de cadenas nacionales o internacionales. Por eso, perseguir únicamente al trabajador que está en el punto de extracción no resuelve el problema. Hay que seguir el dinero, hay que seguir el oro, a las empresas, a los intermediarios, a las rutas. Y hay que seguir a quienes tienen capacidad para permitir, proteger y beneficiarse de estas operaciones. Porque una operación mineral ilegal de gran escala a cielo abierto difícilmente puede sostenerse durante años sin algún nivel de tolerancia, complicidad, corrupción o captura institucional. Y aquí debemos ser rigurosos. No se trata de afirmar que todos los militares o todo funcionario esté involucrado. Eso sería irresponsable. Se trata de exigir algo mucho más elemental: transparencia. Si el Estado tiene control sobre el oro nacional, debe poder demostrar cuánto se extrae, cuánto se comercializa, cuánto ingresa al sistema financiero, cuánto compra el BCB, cuánto termina exportándose. Si no puede demostrarlo, tenemos un problema, uno más, porque la ausencia de información pública no determina por sí sola un delito, pero sí puede impedir que la sociedad controle dónde termina una riqueza que nos pertenece a todos. Y aquí llegamos al punto central. No basta con auditar cuánto oro está perdiendo Venezuela. Tenemos que auditar quién está adquiriendo el poder económico sobre aquello que Venezuela está dejando de controlar. Porque quizás el verdadero saqueo no consiste únicamente en sacar el oro del territorio. No, puede consistir en construir alrededor de ese oro una estructura económica paralela que funciona fuera del control institucional. Cuando eso ocurre, el problema ya no es solamente ambiental. Es la fragmentación del poder económico del Estado. Es la pérdida de la soberanía sobre los recursos y es la captura del territorio y la consolidación de economías ilícitas. Por eso, cuando hablamos del arco minero del Orinoco, no debemos reducir el debate a una discusión entre minería legal y minería ilegal. Nosotros por eso exigimos trazabilidad, transparencia, control institucional, rendición de cuentas, protección ambiental. Y una investigación completa de la cadena del oro. Es absolutamente necesario porque cada tonelada que sale del subsuelo venezolano representa riqueza. Pero si esa riqueza desaparece mientras quedan en Venezuela solamente los pasivos ambientales, la violencia, la destrucción del territorio, entonces tenemos que dejar de preguntar únicamente cuánto oro tiene Venezuela y empezar a preguntarnos quién controla el oro que Venezuela tiene. ¿Ves? Esa pregunta es mucho más reveladora. Los dejo para la reflexión.